¿Qué se necesita para escribir la carta más intensa, corta y explosiva de toda la Biblia? Se necesita un corazón valiente, un corazón de león. Y esta es la historia de cómo ese corazón valiente dejó de latir. Hablamos de uno de los apóstoles más olvidados, Judas Tadeo. Y no lo confundas con el otro Judas. De hecho, su nombre ha sido tan eclipsado por la traición que a menudo lo llamamos Tadeo, que significa el de corazón valiente. Y ese apodo no podría ser más perfecto. Mientras que otros apóstoles eran pescadores, médicos o recaudadores de impuestos, Tadeo era, en espíritu, un guerrero. Su única carta en el Nuevo Testamento no es una meditación tranquila sobre el amor, es un grito de guerra. Una advertencia apasionada contra los falsos maestros y las fuerzas oscuras que se han infiltrado encubiertamente. Él nos dice que debemos luchar ardientemente por la fe. Y él no solo escribió esas palabras, las vivió, hasta su último y sangriento aliento en las montañas de Armenia. Para entender su final, primero tenemos que entender su increíble viaje. Después de que los apóstoles se dispersaran, Tadeo viajó al este, hacia las peligrosas fronteras del Imperio Romano y Persia. Su misión lo llevó a la legendaria ciudad de Edesa, en la actual Turquía. Y aquí la tradición nos cuenta una de las historias más asombrosas. El rey de Edesa, un hombre llamado Abgar, sufría de una terrible lepra. Habiendo oído hablar de los milagros de Jesús, le escribió una carta, rogándole que viniera a sanarlo. Jesús, según la leyenda, le respondió, prometiéndole que después de su ascensión enviaría a uno de sus discípulos para curarlo. Y el hombre que cumplió esa promesa fue Tadeo. Llegó a Edesa no como un conquistador, sino como un humilde predicador. Fue llevado ante el rey Abgar, y al poner sus manos sobre el rey enfermo, la lepra desapareció por completo. El rey y toda la ciudad de Edesa, asombrados por este poder milagroso, se convirtieron al cristianismo. Tadeo no solo había sanado a un rey, había cumplido una promesa hecha por el propio Cristo. Se había convertido en una leyenda. Pero su trabajo no había terminado. Con el corazón lleno de ese fuego que caracteriza su carta, Tadeo se adentró aún más en territorio hostil, hacia el norte, a las montañas del antiguo reino de Armenia, un bastión del paganismo y el zoroastrismo. Y aquí no estaba solo. Se reunió con un viejo amigo y compañero de armas en la fe, el apóstol Bartolomé. Imagina este dúo: Tadeo, el corazón valiente, el guerrero espiritual, y Bartolomé, el hombre honesto en quien no había engaño. Juntos formaron una alianza apostólica, un equipo de veteranos para una última y gran campaña en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y su éxito fue arrollador. El poder que emanaba de ellos era innegable. Sanaban a los enfermos, expulsaban demonios y predicaban con una autoridad que hacía que los sacerdotes paganos parecieran simples charlatanes. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, la gente abandonaba los templos de los ídolos para seguir a estos dos ancianos. Estaban ganando la guerra por las almas de Armenia, y eso, por supuesto, creó enemigos mortales. Los sacerdotes paganos, los magos, vieron cómo su poder, su riqueza y su influencia se desvanecían. Llenos de odio y celos, corrieron a la corte del rey local. Algunos relatos dicen que era el mismo rey Astiages que condenó a Bartolomé. Le envenenaron la mente. Estos hombres son hechiceros de una potencia extranjera, le advirtieron. No están aquí para predicar, están aquí para debilitar nuestro reino y derrocarte. Están destruyendo a nuestros dioses y nuestras tradiciones. El rey, enfurecido, mandó arrestar a Tadeo y a Bartolomé. Imagina el enfrentamiento. Tadeo, el hombre que escribió sobre la lucha por la fe, ahora estaba en su batalla final. El rey le exigió que se arrodillara y adorara a los ídolos paganos. La respuesta de Tadeo no fue una defensa tranquila. Fue un contraataque. Fiel a su carta, denunció a los ídolos como demonios y a los sacerdotes como los falsos maestros de los que había advertido. Su voz resonó con la misma pasión y fuego que sus palabras escritas. No mostró miedo, solo una convicción de acero. La furia del rey llegó a su punto de ebullición. Si estos hombres no se inclinaban, se romperían. Ordenó su ejecución pública, una muerte diseñada para aterrorizar a sus seguidores y reafirmar el poder de los antiguos dioses. Y aquí, el martirio de Tadeo se convirtió en una sinfonía de brutalidad. Primero, según algunas tradiciones, lo ataron a una cruz en forma de X, estirando su cuerpo para que la multitud lo viera. Luego el rey ordenó a sus arqueros que usaran al apóstol para practicar su puntería. Imagina el silbido de las flechas,
el impacto sordo mientras encontraban su blanco en el cuerpo del anciano. Una docena de flechas, pero Tadeo, atravesado y sangrando, se negó a morir. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, continuó rezando, su voz un susurro desafiante contra la crueldad del rey. El espectáculo de resistencia enfureció aún más al rey y a sus sacerdotes. Si las flechas no podían silenciarlo, algo más lo haría. Mientras Tadeo aún se aferraba a la vida, uno de los sacerdotes paganos, o un verdugo, se abrió paso entre la multitud. En su mano sostenía un pesado garrote de madera. Se paró frente al cuerpo ensangrentado y atravesado por flechas del apóstol, y con un golpe violento y final le aplastó la cabeza. El corazón valiente de Tadeo finalmente dejó de latir. Los tiranos pensaron que habían ganado, habían silenciado la voz. Pero el eco de su coraje fue ensordecedor. El martirio de Tadeo y Bartolomé no extinguió la fe en Armenia, la convirtió en un incendio forestal. Se convirtieron en los santos patrones de la nación, los apóstoles de Armenia, y su sacrificio final sentó las bases para que, un par de siglos después, Armenia se convirtiera en la primera nación del mundo en declarar el cristianismo como su religión de Estado. El legado de Judas Tadeo no es solo una carta corta y feroz en la Biblia. Su legado es su propia vida, una demostración de que la fe no es pasiva, sino una lucha activa. Es la razón por la que hoy es conocido como el santo patrón de las causas desesperadas y perdidas, porque se atrevió a ir a los lugares más oscuros y se enfrentó a los desafíos más imposibles, armado solo con un corazón valiente. El corazón valiente de Tadeo y la honestidad de Bartolomé conquistaron una nación, pero su amigo Santiago enfrentó una traición diferente en su propia ciudad santa. Descubre la historia de su caída desde el Templo de Jerusalén en este video.